Un gusto estar con ustedes para esta sesión. Quisiera, si bien no estamos con cámaras, quisiera hacerla lo más interactiva posible, por lo cual los invito a usar el chat de forma permanente. Hola Emiliano, les propongo que se presenten, que cuenten un poco las expectativas, que cuenten qué les llamó la atención de nuestro diplomado, de la charla. Y Y es un tema súper interesante, habiendo trabajado en negocios toda la vida, tanto en corporaciones como en startups, como en organizaciones. Se habla muy poco y se enseña muy poco esta parte política que compone la dirección empresarial. Y hay muchísimo para aprender, porque termina representando uno de los principales factores de crecimiento y de alguna manera de éxito tradicional. Hoy voy a intentar reforzar la importancia de, de este tema y tratar de bajarlo a tierra, simplificarlo, darles conceptos y herramientas que les sirvan para su carrera. Bienvenida también Lorena y Rocío. Excelente, licenciada en Relaciones Internacionales. Hola, Joseane. Siéntanse completamente libres de participar en el chat porque va a ser la charla mucho más interesante. Voy a contarles una historia que tiene que ver con mi carrera. Yo tenía unos 29, 30 años. Desde los 26 tenía la suerte de ser gerente de una multinacional y estaba con un desafío de crecimiento. Tenía el sueño de ser gerente general de una de esas organizaciones. Estaba a 2 pasos todavía y se me ocurrió pagar la mitad de mis ahorros para diferenciarme e ir a estudiar a Chicago, a Estados Unidos, un posgrado que te hacía alumna y al terminar y que para mi sorpresa me aceptaron y cuando llegué estaba con un nivel de gente impresionante. Habían CEOs de compañías, vicepresidentes, directores de áreas fundamentales, personas de todo el mundo de más de 40 países. Y, y en efecto, esa experiencia fue sumamente transformadora. Pasamos más de 1 mes y medio viviendo en el mismo campus, intercambiando, generando confianza, generando lazos, relaciones fuertes. Y sobre el final del curso, uno de los profesores nos dio una clase de networking, una clase de relaciones, de capital social. Yo no había tenido nunca una clase de ese tipo dentro de nuestros programas de educación, de las carreras que había hecho, y me sorprendió por completo, porque el enfoque era sumamente interesante, el enfoque era, eh, logramos lo que logramos a través de potenciarnos con otras personas, y es fundamental entender cómo nuestras redes hacen la diferencia entre quienes llegan a los resultados y quienes no. Y sobre todo fue muy impactante cuando terminó con una dinámica que les recomiendo hacer con sus equipos, con sus amigos, con sus conocidos, pares, que era una dinámica en la cual nos pidió que pidiéramos un deseo en voz alta, que le pidiéramos a nuestra red, a nuestros compañeros que estaban ahí con nosotros, un deseo en voz alta, y que él nos iba a demostrar cómo el poder del networking lo hacía posible inmediatamente. Nos sorprendió, cada uno escribió su deseo, y lo leímos en voz alta y nos pidió a los demás que escribiéramos nuestro nombre y el nombre de la persona que hablaba, si podíamos ayudar con alguna idea, con algún recurso, con algún contacto. Me sorprendió infinitamente el ejercicio y transformó mi carrera y mi vida en el momento que descubrí que todos nosotros teníamos un deseo muy íntimo, muy profundo, un problema muy grande que no habíamos contado, que nos lo guardábamos para nosotros mismos, que todos teníamos un camino de pasos y pasos y pasos y pasos para llegar a ese deseo, que era absolutamente ridículo ese camino, descubrí después, y que no solo no lo habíamos contado, no habíamos pedido ayuda, sino que en el momento que hicimos el ejercicio todos los demás podían ayudarnos y se podía llegar a nuestro deseo así, a través de las habilidades y los recursos de los otros que curiosamente tenían la buena voluntad de ayudar. Volví a Buenos Aires y empecé a explorar esto. No nos habían dado un mapa de ruta de cómo explorarlo y se me ocurrió tomar un café por día después del trabajo con alguna persona distinta. Primero con amigos, después amigos de amigos, costó ese paso, y después con desconocidos, de a poco. Y en esos cafés yo contaba esta historia y con mucho más detalle y les preguntaba, ¿tiene que haber algo que yo pueda hacer por vos, que sea fácil para mí, que te haga una diferencia? ¿Cómo te ayudo?
Y empezaron a venir una y otra vez pedidos de que los ayudara con su empresa, que los ayudara a crear una empresa, que los ayudara a crear un producto, a lanzar un producto, a evaluar una empresa, a vender una empresa, con bastantes dudas de si yo podía hacer algo de eso. Creo que me lo pedían por ser un gerente corporativo de negocios desde tan joven. Me puse a actualizar y encontré en Stanford un curso online que era por módulos y duraba unos 2 años y tenía la chance de poder hacer a la par de estar trabajando en Buenos Aires. Y con esa experiencia empecé a ayudarlos gratuitamente a aplicar las herramientas y descubrí que lo hacía bien. Descubrí que las empresas crecían y un buen día, y acá viene lo más importante, dos de estos grupos de personas que se multiplicaron rápidamente decidieron darme 20% de sus compañías para que quedara como socio liderando la parte estratégica. El aprendizaje fue brutal. Poner en práctica estos conceptos de dar primero y del networking y de relacionarse con gente nueva y de ofrecer generosamente y de construir en el tiempo sin una actitud transaccional, me llegó de golpe a ser parte de dos proyectos interesantísimos, a animarme a renunciar a mi carrera corporativa y empezar a aplicar todos estos conceptos en mi carrera de forma más amplia. Tiempo después me surgió por haber renunciado a la empresa valientemente sin tener nada más que se desea emprender una oferta para ir a trabajar a Medio Oriente y África, liderando más de 500 personas y 15 países. Me enviaron expatriado con una industria que no conocía, a una región que no conocía, a manejar un área que no conocía. Y también fue una experiencia fenomenal, pero sobre todo aproveché ese periodo para multiplicar esas relaciones, para multiplicar ese networking, para hacerlo global. Tiempo después me serviría muchísimo. Terminé abriendo una empresa que ayudaba a emprendedores a crear compañías, tipo Company Builder, creamos más de 50 compañías y en 2018, ya con mucho éxito, logramos expandirla por el mundo. Me fui a Emiratos Árabes, a la India y a Hong Kong y la historia que sigue después es impresionante. Yo quiero contarles todo esto como para darles un inicio de motivación de este tema de las relaciones, de la política, el por qué la política. Voy a ir por otro lado también. Cuando a mí siempre me encantó la carrera corporativa, me encantó. Sigo siendo consultor de grandes empresas y eso me fascina. Y lo que más me interesaba de la parte corporativa eran las personas, las relaciones entre las personas, justamente este tema de influir sobre los otros, de ganar espacios, de poder hacer cosas. Era realmente apasionante. Ahí Emiliano está con un comentario. La conclusión es relacionarse amablemente con los otros sin motivos previos para fomentar una... Fíjense, eh, no necesariamente es la conclusión de este curso, porque van a ver que la política empresarial se puede jugar de muchas maneras y ese juego lo llamo juego porque tiene variables como todos los juegos y uno puede ganar o perder de acuerdo a lo que quiere lograr. Y hay mil maneras de hacerlo. Hay maneras de hacerlo éticas, hay maneras de hacerlo no éticas, hay maneras dentro de lo ético de hacerlo de una forma más transparente, menos transparente, más aguerrida, menos aguerrida, más coerciva, menos coerciva. Lo que quiero arrancar por contarles es cómo esas relaciones con las otras personas son realmente importantes y lo voy a hilar a cosas que voy a contar a continuación. Lo que sí les puedo decir es que esto de dar primero y esto de ayudar a los otros desde lo que es fácil para nosotros y al otro le hace una diferencia, es una de las estrategias más positivas, más poderosas, y también vamos a ver algo de bibliografía al respecto. En este otro tema que les estaba contando es en la carrera corporativa, dentro de eso que me apasionaba, descubrí muy pronto que había roles y variables, yo les llamaba las variables invisibles, que había que descubrir para crecer en la carrera. Y me fui dando cuenta este tema de que al principio lo que importaba era lo técnico, la capacidad de hacer, la capacidad de ejecutar la tarea que te daban, la capacidad de ejecutarla bien y traer algo de valor a la tarea. Después empezaban a aparecer variables de coordinar otras personas, lograr a través de los otros que las cosas pasaran. Un pasito después era el liderar a esas personas, era no solo coordinar para que pasara, sino tener la capacidad y la iniciativa de generar qué había que hacer, y no solo tomar órdenes de qué hacer, ir abriendo espacios, ir co-creando la organización. Y muy pronto parecían las habilidades gerenciales, tomando más la parte estratégica, tomando más la parte de tomar esas grandes decisiones, esa influencia sobre los demás.
y se convertía rápidamente en la parte política. Y la parte política tenía que ver con cómo, a través de juegos diferentes a lo que se planteaba transparentemente como lo que era el trabajo, las personas ascendían, las personas triunfaban, las personas lograban cosas. Cómo esos intereses de la corporación confluían con los intereses individuales de las personas. Y en toda organización humana, ese juego de intereses grupales, intereses personales va a ser fundamental. Va a ser el que determine en gran medida los resultados de la organización y los resultados de las personas. Desde la alta dirección es fundamental alinear esos incentivos o tenerlos perfectamente presentes para trazar la estrategia o generarlos. Aparte de motivar dentro de las organizaciones, incentivar sobre todo, hacer que las personas tengan la tendencia a hacer lo que uno imagina que quieren hacer o poder adaptarse a lo que hacen en base a lo que uno hace, es fundamental. Y en el tiempo, ya cuando salí de esa organización en Dubái, justamente salí porque la parte política no tenía para nada mis valores y la parte política estaba asquerosamente ligada a, de alguna manera, ser el lamebotas de los superiores, no contradecirlos, mantener la mediocridad, mantener las cosas, los chanchullos, cosas que no me gustaban para nada. De todas formas, ese juego político era el 90% del tiempo de los gerentes, de los directores, de los vicepresidentes. Voy a empezar a tratar de darles herramientas. Una de las cosas que hacemos en estos diplomados es tratar de, en estos posgrados, es tratar de que ustedes reciban herramientas que les permitan no solo inspirarse, sino tomar decisiones. Y para eso, para mí, es fundamental ir al fondo de los conceptos y simplificarlos lo más posible. Entonces, lo primero que les quiero preguntar es, eh, ¿cómo, qué es cómo alcanzamos un logro? Vamos a pensar por ahí. Imagínense que ustedes quieren lograr algo en su vida o lograr algo en una empresa. ¿Cuál es la manera de lograr algo? Yo trabajo mucho con emprendedores, con líderes, y me doy cuenta que en gran parte se repiten los mismos patrones. Y uno de los patrones es que desde chicos nos enseñaron a hacer un buen trabajo, nos enseñaron a obedecer, nos enseñaron a hacer una tarea bien pensada en la era industrial, pero, pero difícilmente nos enseñaron cómo lograr lo que queríamos. Vamos recolectando esas habilidades en la vida de a poquito, mirando a los demás, imitándolos, probando con mucho dolor, con mucha prueba y error. Entonces quería aprovechar este momento para que en el chat traten de pensar qué hace que ustedes logren algo. ¿Cuál es el proceso para lograr algo? ¿Qué necesitamos para lograr algo? Fíjense que nos pasamos la vida tratando de lograr cosas y van a darse cuenta ahora que no lo tenemos tan en claro. Entonces, fíjense, Victoria dice constancia y disciplina, me parece fundamental. Flor dice planificando y poniéndome pequeñas metas hasta llegar al logro. Me gusta. Entonces yo tengo mi logro y planifico y me pongo pequeñas metas con constancia, con disciplina. Me capacito para saber cosas que hoy no sé. Es muy importante saber qué tengo que saber que hoy no sé. La determinación, objetivos para llegar al logro. Ajá. ¿Qué más? Ahora, pero ¿cómo junto todo esto? ¿Cómo hago un proceso? Si yo tuviera que llegar a un logro, ¿cómo genero una secuencia de pasos que me lleven al logro? ¿Cómo hago una estrategia que me lleve al logro? ¿Por dónde empiezo para lograr lo que quiero? ¿Qué es lo fundamental para que las cosas pasen? Qué loco, ¿no? Piensen en sus carreras. ¿Les dieron alguna teoría de esto alguna vez? ¿A los que estudiaron negocios y a los que no estudiaron negocios? Entonces, pensemos en el logro, empecemos por el primer paso. Lo que quiero mostrarles es que el logro en sí mismo a veces oculta la verdad de lo que deseamos. Por detrás de cada logro hay un deseo, por detrás de cada logro hay un problema a solucionar, detrás de cada uno de esos problemas o deseos hay sentimientos, hay emociones, hay historias de vida, hay personas. Entonces piensen en algún logro que estén tratando de conseguir y pongan ahí en el chat alguna cosa que estén tratando de conseguir. La pueden inventar si no les sale una que tengan presentes, pero todos nos dedicamos a los logros, así que seguramente les van a surgir cosas. Bien, Estrella quiere terminar la licenciatura. Fabuloso. ¿Qué más? El título de cirugía. Perfecto. ¿Qué más? Logros, ¿no?
Ahora, les pregunto a los que se animaron a contestar y a los que contesten después. ¿Qué deseo hay por detrás de la licenciatura? ¿Por qué quiero el logro de la licenciatura? ¿Qué emociones hay por detrás? Lorena quiere crear una empresa. ¿Por qué? ¿Por qué queremos crear la empresa? ¿Por qué queremos el título de cirugía? ¿Por qué queremos la licenciatura? ¿Por qué queremos crecer laboralmente? ¿Qué hay para nosotros en eso? En el título de médica, en el trabajo relacionado a lo que estudié. Me gusta esto, el trabajo de mis sueños. ¿Cuáles son los sueños? ¿Y por qué hay un trabajo de nuestros sueños? Piensen qué hay por detrás de cada uno de estos logros para entender qué son estos logros al fin de cuentas. ¿Qué les parece? ¿Qué sienten? Mirá, la idea de progresar, o sea, me siento lleno. Ahí ya me estoy sintiendo de cierta manera. Independizarme. Quiero en concreto estar en un lugar que sea mío, armarlo a mi manera, poder gestionar mi vida hacia donde yo quiero, tener esa libertad. Satisfacción de cumplir el deseo, sí, pero a veces es una trampa porque nos ponemos logros súper difíciles para tener la satisfacción de lograrlos y nos quedamos atrapados. Entonces vayan más allá, porque el gran aprendizaje que tengo en tanto tiempo de acompañar a ejecutivos, crear empresas en todo el mundo, siempre los seres humanos nos hacemos la misma trampa. No tenemos en claro nuestro propósito, no tenemos en claro qué estamos tratando de hacer. No tenemos en claro qué hay detrás de lo que queremos lograr o intuimos que hay que lograr y entonces nos ponemos como en esa experiencia en Chicago, los pasos con los logros de logros de logros para un día llegar a nuestro deseo. Entonces fíjense, esas expectativas de las que habla Rocío son las expectativas de sentir algo. Piensen cuando empezaron a trabajar, la primera vez que trabajaron, si ya lo hicieron. ¿Por qué trabajaron? Para ganar dinero, para sentirse llenos, pero al final, ¿qué había por detrás? Porque al empezar a trabajar, nadie empieza a trabajar porque sí. Nadie empieza a trabajar en general, o queremos cumplir las expectativas de nuestros padres, y eso queremos que nos quieran, o queremos sentirnos valorados por alguien, o queremos tener dineros para ser independiente y que no nos molesten más, o queremos sorprender a alguien y comprarle algo, o queremos ser amados. Entonces lo importante es que en el fondo, se habla poco de esto en los negocios, y estamos hablando de política corporativa, y suena algo rígido y duro y malo, pero en el fondo somos seres humanos muertos de miedo o muertos de necesidad de reconocimiento, de amor, de seguridad. Y cuando empezamos a entender estas cosas, que cuesta muchísimo cuando le enseño a los managers y los directores, cuando empezamos a entender que todo se trata de esas personas que tienen miedos, que tienen deseos, que tienen angustias, que tienen necesidad de cubrir su ego, teniendo revancha, odiando, amando, jugando, eh, empieza la solución de todo y empiezan las herramientas que les quiero dar. Entonces, quería dinero para mis libros, está perfecto. Está buenísimo. ¿Y por qué los libros? Porque leer me hacía sentir que un día iba a lograr tal cosa, o leer me hacía sentir que un día iba a vivir de tal manera, o me iba a sentir de tal manera, o me inspiraba en el momento de leer, o amaba leer, y cada persona es diferente. Entonces, sabiendo esto, volvamos a la pregunta anterior. Yo quiero sentirme de cierta manera, quiero vivir de cierta manera, me ilusiona cierto estilo de vida, me ilusiona que me quiera cierta persona, que me acepte cierta otra persona y me trazo una serie de logros para llevar a ese objetivo. Esos logros a la vez van a tener estrategias para cada logro y a la vez van a tener una estrategia general de que a través de esos logros un día voy a llegar a donde quiero. La principal trampa de la vida y los negocios es que establecemos mal el objetivo porque no entendemos ni somos sinceros con nosotros mismos de qué queremos sentir. Y por otra parte, no tenemos ni idea de lo que es la estrategia. Entonces no logramos hacer bien esa estrategia que podría ahorrarnos muchísimos logros para llegar al objetivo si entendiésemos de qué se trata conseguir un logro y cómo es ese proceso para lograr algo. Fíjense, y va a quedar muy simple al final. Estoy tratando de construirlo con ustedes. Entonces, ¿cuál es ese proceso para lograr algo? ¿Qué nos está faltando en sus respuestas? Cuando yo quiero lograr algo, piensen en cada uno de los logros que pusieron. Es constancia, es disciplina, es capacitarme, es determinación, es planear, es saber qué es la estrategia. ¿Qué es la estrategia? Les pregunto. ¿Cómo armo una estrategia? ¿Cómo planeo? ¿En base a qué?
tener un rumbo fijado, si así parto de mi logro. ¿Qué más? Esta es una de las preguntas que hago a ejecutivos permanentemente y yo creo que pasé por muchísima educación para un día poder entender de qué se trataba. Tuve que pagarme un posgrado en Harvard para finalmente llegar a descubrir qué era esto de la estrategia y fue porque nos complicamos la vida con cosas difíciles. La estrategia es tan simple como para llegar a un cierto objetivo, decidir qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Y sobre todo poner foco en qué no vamos a hacer. La base de la estrategia van a ser las actividades que decidamos. Si las actividades implican que para llegar a mi objetivo y sentir algo necesito un logro de un logro de un logro de un logro, que a la vez está lleno de decisiones, de actividades que hago o no hago para llegar a algo, me vuelvo loco. No llego nunca. Me hago trampa, voy en redondo. Yo les digo, para lo que sea que quieran lograr, cuando lleguen al sentimiento, cuando lleguen a esa emoción, cuando lleguen a ese tipo de vida que quieren, si entendemos algunas cosas, el camino es mucho más simple y tiene mucho más de enfrentar nuestros miedos y aprender a otro tipo de habilidades que de armar un negocio que nos dé muchísimo dinero. ¿Está? Buenísimo, lo de definir metas, ligado a la estrategia, es esto, es lo de las actividades. Esto, conocer nuestra situación, cómo estamos y cómo queremos estar, de dónde a dónde quiero ir, pero no pensando en cuáles son los logros o los medios para llegar ahí, pensando en cómo estamos sintiéndonos, qué estamos viviendo, qué queremos vivir en el futuro. ¿Está bien? Ahora vuelvo a lo que nos falta. Hay algo que nos está faltando para llegar a esto de cómo alcanzar un logro. Y el tema de alcanzar un logro tiene que ver con algo que me pasa cada vez que hago estos ejercicios, que es que mencionamos un montón de cosas importantes para los logros, pero ¿qué tienen en común esas cosas que mencionamos? Todas tienen que ver con nosotros. El sentimiento de realización está bueno, puede ser parte de lo que nos lleve a los logros. Ahora, todas tienen que ver con nosotros, todas tienen que ver con lo que hago yo, y cómo lo hago, y si me determino, y si soy hago el esfuerzo, y si no, no, no. Y nos olvidamos lo más importante, que es todo logro depende de los otros. Podemos hacer lo que sea, pero todo logro depende de los otros. ¿Cómo es esto, Fran, de que todo logro depende de los otros? Bueno, se lo llevo al inicio. Cuando nacimos, no sabíamos hablar. Y podemos decir que aprendemos más o menos solos, pero no es verdad. Aprendemos porque estamos rodeados de otros seres humanos que nos hablan. Gracias a que estamos rodeados de otros seres humanos que nos hablan, pues como somos seres culturales que acumulan cultura a lo largo de los años, adquirimos un montón de herramientas. Después nos mandan a la formación primaria. Después interactuamos con otros de forma regular en una sociedad. Muchísimo de lo que somos no tiene nada que ver con lo que logramos solos. Muchísimo de lo que lograremos parte de la base de todo lo que somos, que tiene que ver con las relaciones que fuimos estableciendo y con todo lo que nos enseñaron los demás. Porque somos una raza que nace y empieza a mirar a quién imitar y a quién no imitar, qué estrategia seguir en base a la gente que nos tocó tener alrededor. Esas son las elecciones que empiezan a ser muy importantes desde el inicio de nuestra vida. Ahora, con esta situación, la única manera de alcanzar algo tiene que ver involucrando a los otros. Y no solo eso, la única manera de lograr algo tiene que ver con darle un valor a los otros para recibir valor. La lógica de cualquier logro, y esto es fundamental tenerlo en cuenta, tiene que ver con las otras personas y tiene que ver con qué voy a darle a otras personas o conseguir que generen o que reciban para que yo reciba el valor que quiero. Entonces, llevémoslo a algo muy simple en esas relaciones. Imagínense que ustedes de chicos querían lograr algo con sus padres. Querían un caramelo, querían un juguete, querían salir a jugar a la casa de una amiguita, un amiguito. Listo, ¿qué había que hacer? Había que portarse bien. ¿Qué era portarse bien? Y depende del padre que te tocó. Por ahí portarse bien era sentarse con ese padre a ver televisión. Por ahí portarse bien era no gritar mientras tenía sus conferencias de trabajo. Por ahí portarse bien era lo que sea. A lo largo de la vida necesitamos generar esa influencia sobre los demás para que los demás nos apoyen en lo que queremos. Siempre hay decisores, siempre hay bloqueadores, siempre hay gente que puede usar su coerción, siempre tenemos muchísima complejidad y a medida que crecemos y alcanzamos puestos de más responsabilidad, imagínense la alta dirección, la complejidad se incrementa de forma increíble.
Pero al final se trata de esa lectura, de qué está pasando, quiénes son los demás, a quiénes involucro para yo poder lograr lo que quiero. Si lo paso un paso más y pienso que es un negocio, una una empresa no es más que un grupo de fundadores que tienen un propósito, para lo cual deciden formar una empresa que le dé valor a actores o stakeholders para capturar parte de ese valor. Están los proveedores, están los clientes, están los empleados, todos son grupos de actores que tienen algo en común, que cuando yo genero mi empresa en el comienzo necesito darles valor de forma repetida para que con esa influencia generen acciones que hagan que la empresa funcione una y otra vez. Y realmente la diferencia entre un logro y una empresa no es más que la empresa tiene que tener actores similares para poder de forma repetitiva repetir un ciclo. Cuando uno quiere hacer un logro, a veces es un logro una sola vez, pero la empresa quiere lograr que esto funcione una y otra vez siendo rentable. En el fondo, crear una empresa, gestionar una empresa, lograr lo que sea, tiene que ver con esas personas en el centro, tiene que ver con ese networking que yo aprendí y con el que empecé la charla. Tiene que ver con lograr la manera de dar valor a los demás. ¿Y cómo le doy valor a los demás? Acá les pregunto de vuelta, ¿cómo hago para generar valor para los demás? ¿Y qué es valor? ¿Valor, dinero? ¿Valor? ¿Qué es valor? ¿Cómo genero valor? Y ahí van a ver que volvemos a lo mismo, y siempre volvemos a lo mismo. Fíjense, si te doy reconocimiento, te genero valor. Si te doy responsabilidades que valorás, te genero valor. Si te doy algo que necesites, te genero valor. Entonces es eso, es siempre lo mismo. Te tengo que hacer sentir bien, te tengo que hacer sentir que te acerco a tu propósito, que te acerco a tus logros, que te acerco a lo que te gusta y que te alejo, te protejo de lo que no te gusta, de lo que te hace mal. Dar las gracias. Está buenísimo. Hay muchísimas maneras de dar valor a los otros. Hay muchísimas maneras gratis. Hay muchísimas maneras que solo llevan un poquito de escucha, un poquito de intuición, un poquito de empatía. En el juego del poder, todas esas son grandes habilidades, la escucha, la empatía. Una vez que escucho y entiendo qué quieren los otros, qué desean, qué necesitan, tengo poder. El poder me lo da saber cómo jugar de forma tal de beneficiar o perjudicar a los otros. ¿Quiere decir que tenemos que hacer las cosas perjudicando a los otros? No, hay mil caminos, hay mil estrategias. Para el mismo objetivo podemos cuidar a todo el mundo y lograr las cosas que queremos. Podemos hacer una organización como son ahora más horizontales y que funcione y salir de esta jerarquía donde el poder la establecía la posición a través de la coerción de echarte de la empresa. Pasar a una cosa más horizontal donde los incentivos y la motivación y el aprendizaje y la maestría per se de poder performar en donde yo quiero, creciendo, aprendiendo, me lleven a que la empresa sea fabulosa. Entonces hay muchísimos caminos. Pero lo importante que les quiero decir es que están estos deseos por detrás, están estas necesidades por detrás, están estos dolores por detrás, están las personas por detrás. Siempre que tengamos una situación de negocio que haya que resolver, hay que primero pensar en las personas que quieren, que no quieren. Les voy a dar un ejemplo más. Yo trabajo muchísimo con innovación corporativa. La innovación la asociamos a, bueno, les voy a preguntar a ustedes, ¿qué es la innovación? ¿Y qué hay de especial en la innovación? ¿Y por qué todos queremos innovar en este momento? Destacar, está bien, si yo innovo, me destaco, me puede dar un diferencial, puedo mejorar y renovar algo, y siempre la pregunta es ¿para qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Y qué es la innovación? Piensen en innovaciones. Crear algo nuevo para diferenciarme, para cumplir una necesidad. Acá lo que les quiero decir es así, si tuviéramos que nuevas maneras de acercarme a la gente. Me encanta. Fíjense que pensó en innovación, Emiliano, no en tecnología, no en armar grandes inventos. Pensó en nuevas maneras de acercarme a la gente. Y eso es lo que les quiero transmitir. La innovación es hacer algo diferente para obtener mejores resultados. No necesita un cohete nuclear, no necesita tecnologías exponenciales, ni inteligencia artificial, ni robótica, ni IoT. La innovación requiere hacer algo diferente para alcanzar mejores resultados. Después tenemos distintos tipos de innovación, la más disruptiva, la más sostenible. Hay distintos tipos, pero lo importante tiene que ver con esto.
Hay dos componentes en la innovación, el de la ideación, el de la invención, el de la creatividad, el de soy un genio, llegué a esto, mirá lo que creé, que es un verso, porque toda esa parte tiene que ver con los otros, con la co-creación con los otros, y se multiplica de mil otras maneras que de lo individual. ¿Ah? Siempre hay un genio de vez en cuando, pero está en el contexto adecuado, con el acceso a las cosas adecuadas, etcétera. Malcolm Gladwell habla de Bill Gates teniendo acceso a una de las primeras computadoras, y eso facilitó muchísimo todo lo que vino después, o esas sincronicidades hicieron que las cosas pasaran. Hay un ejemplo de networking de la madre de Bill Gates sentada en el board de una organización sin fines de lucro con la persona que dirigía DOS, que es el primer software, no DOS, IBM, que es el primer software al que la primera empresa al que le venden el software de DOS. Y a donde quiero ir es a lo siguiente. La parte de la innovación que nos falta es la parte de la ejecución. No hay innovación sin ejecución, no hay innovación sin que esa cosa pase, porque la definición misma de innovación, yo tengo que hacer las cosas diferentes para que algo salga mejor, para que sea más productivo, para que tenga menos costo. Entonces, la única manera de que la innovación sea innovación es que se combine esta ideación, esta invención con la ejecución. Y ahí de nuevo, cuando voy a las empresas a ayudarlas con la estrategia de innovación, el principal problema de todo innovador no tiene que ver para nada con la tecnología, ni con el desarrollo, ni con... Eso es racional, es intuitivo, es creativo, de vez en cuando sucede. Hay un montón de cosas ya inventadas que podemos tomar, no hay que tomar nada nuevo. Con cambiar una cosa a otro contexto ya puede ser sumamente innovadora. E incluso las mejores tecnologías, los mejores productos no son los que funcionan son los más adoptados, que tiene que ver con esta parte de la ejecución, de que alguien adopte esto. En el centro de la innovación, la dificultad tiene que ver con las personas, con la adopción de las personas, de tu propio equipo y de las personas de afuera, con la influencia sobre las personas, con los incentivos sobre las personas, con la capacidad de relacionarte con los otros, hacerles llegar el conocimiento que algo existe, capacitarlos, que sea intuitivo en sí mismo y que se adopte, que tenga el precio adecuado, que se produzca de la forma adecuada, que esté en el canal de distribución adecuado. En este sentido, tanto en la innovación como en la estrategia, como para los logros, las personas son todo. Si se fijan en estrategia, Roger Martin, que es un autor de estrategia genial, habla que la estrategia no es solo qué actividades hago y no hago, es simplemente determinar eso en un contexto de juego donde voy a jugar, donde hay ciertos actores que van a participar, con una teoría de qué yo debería hacer y cómo debería comportarse el mundo, o imagino que se va a comportar el mundo, y cómo van a ser las respuestas de estos actores y qué yo debería hacer para llegar a mi objetivo. Pero la estrategia muere como los planes en la puerta de empezar a ejecutarlos, cuando salgo a la realidad. Yo puedo haber inventado o investigado, tratado de entender perfectamente qué quieren estos actores, qué imagino cuál que les gustaría, lo que sea. Cuando salgo a ejecutarlo, eso no es así. Entonces, estos planes de estrategia de largo plazo no tienen sentido. La estrategia tiene que ser refinada constantemente en base a la nueva información de los otros. Esa teoría de la estrategia implica decir que toda estrategia puede no funcionar. No podemos armar un plan estratégico con todas acciones que creo que van a funcionar y seguirlas a rajatabla. La base de la estrategia es seguir adelante con una teoría que sé que puede no funcionar, que está llena de hipótesis, y validarla en el tiempo y hacer pequeños ajustes y encaminarme siempre claro a mi objetivo. En el fondo de que esa estrategia funcione están las personas, porque si el comportamiento de los otros es distinto al que yo imaginé cuando lanzo la política corporativa, cuando anuncio el cambio de estrategia, cuando voy a los proveedores, cuando voy a los clientes, mi estrategia no va a funcionar. Si mis competidores se manejan distinto a lo que imaginé, mi estrategia no va a funcionar. En el momento que mis hipótesis cambian, que no hay información del mundo, yo la tengo que volver a trazar. Florencia dice fallar también sirve, y justamente todas las metodologías nuevas de negocio, todas las metodologías de innovación, todas las metodologías que se adaptan a este mundo cambiante, tienen que ver justamente con tratar de, desde la escucha y desde el testeo, tratar de aprender sobre los fenómenos antes de ejecutar un plan a ciegas. Tratar de obtener información permanentemente de las pequeñas fallas y las hipótesis que no se cumplen para adaptar mi camino de forma correcta. Lo que les intento decir con todo esto es que las personas están en el centro y la política corporativa no es solo
importante dentro de las corporaciones. La política y cómo juego con los otros es importante en todo lo que haga y todo lo que quiera lograr. Este, esta posibilidad que estamos dando desde y desde Scalable de poder llegar a conocimientos que van más allá de lo que se nos enseña tradicionalmente en las teorías de negocio, con habilidades emocionales, intelectuales, relacionales, da una diferencia en nuestras carreras que es brutal. Fíjate, Emiliano dice, toda estrategia requiere flexibilidad. ¿Cómo nos volvemos más flexibles con nuestras metas? En el mundo actual, para alcanzar la mayoría de los logros, para que las empresas sobrevivan en un mundo tan dinámico, tan cambiante, las estrategias requieren a fondo flexibilidad. Hay que ver caso a caso, pero esa flexibilidad va a surgir de entender qué es la flexibilidad para las empresas. Fíjense, para las empresas todo lo que sea rígido mata la flexibilidad. Si tengo un solo cliente posible, maté la flexibilidad. Si tengo una estructura de empleados enorme formados para hacer una sola cosa, maté la flexibilidad. Si tengo activos invertidos en grandes máquinas que producen siempre lo mismo en volúmenes grandes y me cae la demanda, maté la flexibilidad. Entonces hay todas nuevas teorías de negocio atrás de cómo mejorar la flexibilidad. Pero para volver al punto de este posgrado, atrás de esa flexibilidad también están las personas, está el liderazgo, está la estrategia, está cómo generar autoridad, autoridad real. Decía Fernando en el webinar anterior que la autoridad tiene que ver con esta cercanía a los otros, con esta proximidad, que la autoridad tiene que ver con ese sentir de los otros que lo que vos vas a decir tiene valor, de que lo que vos pensás tiene valor y eso genera la verdadera influencia. Desde una autoridad moral, de una autoridad que no tiene que ver con el poder asignado por la jerarquía. Y, y ese liderazgo natural de las empresas que vienen más horizontal, más flexible, más innovador, más emprendedor es completamente fundamental. Para el mundo que sigue, a medida que sea más cambiante, va a ser más fundamental. Yo les quiero traer algunos conceptos más y después vamos a hacer preguntas. Una cosa que les quería contar que es bien interesante es, hay un autor que se llama Adam Grant, que escribe un libro que se llama Give and Take, que es dar y recibir. Y él analiza, fíjense qué interesante, analiza el éxito en sentido tradicional. El éxito es esto de alcanzar los logros tradicionales que la sociedad nos propone y que seguimos ciegamente creyendo que nos van a dar las emociones y las sensaciones y la felicidad que la sociedad nos propone, que después es todo mentira. Eso no es así, los logros no nos traen la felicidad viene a través de las personas también. Adam Grant estudia quiénes son las personas más exitosas en base a se aproximan a sus relaciones. Están los givers, que arrancan esas relaciones desde el dar. Están los takers, que arrancan desde el te saco todo lo que puedo, arranco por pedir, arranco por tratar de aprovechar la situación de tener una relación con el otro. Y están los matchers, que son los que nivelan el terreno, que son los que cuando se enteran que hay un taker que está tratando de sacar algo y lo denuncian y hacen que el resto de los matchers solo den ojo por ojo, diente por diente. Si me regalaste una bebida, yo te regalo una bebida. Si me invitaste a tu fiesta, te invito a mi fiesta. Mientras vos no hagas algo por mí, yo no hago nada por ti. Y eso corrige un poco a los takers. La mayoría de las personas son matchers. Se comportan a la espera. Hay un principio social de la influencia de Cialdini que son muy interesantes. Él estudia ahí los principios sociales, los vamos a ver en la oferta educativa que tenemos y los vamos a entender bien a fondo, que tiene que ver con la prueba social. Estamos muy tendientes a hacer lo que hace la mayoría. Estamos muy tendientes a hacer lo que las personas que tienen autoridad formal o informal, más moral o más jerárquica, terminan diciendo que hagamos. Y entonces lo que les quiero transmitir es, en este juego de Adam Grant, lo que él se pregunta es, ¿quiénes son los más exitosos? ¿Y quiénes creen que son los más exitosos? ¿Los que arrancan las relaciones por dar? ¿Los que arrancan por recibir? ¿O la mayoría que hace esto de si me das te doy, si no me das no te doy? ¿Qué creen? ¿Quiénes son los que llegan a los mejores puestos laborales? ¿Los que ganan más dinero? ¿Quiénes son los que no sé, tienen más posibilidades de tener ese éxito tradicional?
los que comparten, los que empiezan por dar, dice Lorena. Agustín dice los que dan sin esperar algo a cambio. Bueno, lo curioso del libro es que él concluye, y es un bajón, que los que peor resultan, la estrategia que peor resulta es la de dar primero. Y ahí el giro inesperado del libro, que es fabuloso, es que también los que mejor lo logran y los más exitosos son los que dan primero. Entonces tenían razón Lorena y Agustín. La diferencia y la explora, porque no entiende qué es lo que pasa, que unos sí y otros no, es que los que dan primero, pero se cuidan a sí mismos, se valoran, tienen esos logros, esas metas claras individuales, pero empiezan por dar, son los que más lejos llegan. Son estos líderes que Jim Collins llama liderazgo de nivel 5, que son las personas que tienen una fuerte humildad combinada con una férrea determinación y resolución a hacer lo que hay que hacer por el bien de la compañía y no por el bien personal. Los que juegan la política desde el cuidar a los demás, los que generan esa autoridad desde el dar al otro, desde la proximidad con el otro, como decía Fernando la vez pasada. Eh, en el medio quedan los takers y los matchers. Estos takers suelen escalar muy rápido, suelen abusarse de los demás y escalar muy rápido, eventualmente caen. Yo lo he visto en mi vida corporativa, cada 4, 5, 6 años de abuso, esos líderes caían. Quedaban tachados, estigmatizados para después. Entraban a otra compañía y lo hacían de vuelta, que es lo que hacen los takers. Pero cada vez más el mundo conectado y con información menos asimétrica nos permite detectarlos más rápido. Los líderes realmente transformacionales juegan ese juego político con los otros desde el dar primero. Después quiero cerrar con una fórmula que di en una de mis TED Talk, que es la fórmula de los logros, que les va a ayudar a acordarse esto que les mencionaba hoy. Y yo lo que propuse, se los voy a escribir en el chat, es que los logros son iguales a las habilidades y recursos que tenemos, que es lo que al principio nos vino a la mente cuando decíamos qué hay que hacer para lograr algo, por nuestra resiliencia, que es esta capacidad de levantarnos cuando caemos, o mejor llamada antifragilidad por Nassim Taleb, que habla de cómo posicionarnos frente a las cosas y frente a los otros para que cada shock negativo nos haga triunfar en vez de caer o en vez de levantarme nada más, que nos favorezcan esos shocks. Y la inteligencia emocional, que realmente es la que hace que podamos manejar situaciones difíciles, de emociones difíciles con los otros, que podamos a tener autoconocimiento de nuestros sentimientos, que podamos gestionarlos, que podamos tener empatía y lectura de los otros. Hay muchísimo de inteligencia emocional en lo político que vamos a ver y también en la parte de los negocios. Y por último, multiplicado por el capital social. Si se fijan, el capital social es lo que genero yo vía el networking. Cuando hago networking con los otros, que tiene que ver con este acercarme a los otros, escucharlos y dar, estoy generando de alguna manera, una moneda positiva que el día de mañana puede volver. Y no lo hago transaccionalmente, lo hago dando, sabiendo que luego va a volver, sabiendo que cuando venga la crisis, cuando venga el problema, yo voy a estar preparado y conectado para poder acceder a esas habilidades y recursos de los otros, a esos contactos de los otros. El capital social es la construcción del proceso de networking. Mi capital social es fundamental para lograr cualquier cosa. Las personas son fundamentales para lograr cualquier cosa, como defendí hoy. Y esa cercanía con las personas, esas relaciones que crecen, esa buenaventuranza que generamos haciendo el bien con los demás de una forma estratégica y pensando en que todos alcancen eso que desean, que es lo que permite dar valor para recibir valor, es la clave. En esa fórmula, si hoy están tratando de lograr algo, terminar la licenciatura, cualquiera de las logros que ustedes decían al principio, la parte de cirugía, ¿se acuerdan? Necesitamos pensar, ¿me están faltando habilidades y recursos? ¿Me están faltando contactos y capital social? ¿Y me está faltando personas que me ayuden? ¿Tengo mentores suficientes? ¿Tengo personas que me habiliten? ¿Tengo quien me ayude a ver lo que no veo? ¿O me está faltando resiliencia? ¿Me estoy rindiendo muy fácil? ¿Me está faltando la inteligencia emocional de percibir a esas personas, esos actores que requiere cada uno? ¿Qué quiere el profesor para probarme? ¿Qué está buscando que yo sepa? ¿Necesito saberlo todo? ¿No? ¿Cuál es mi estrategia de qué voy a hacer y saber y qué no voy a saber para lograr esto? ¿Qué me hace un profesional diferenciado a los ojos de alguien?
¿Cómo juego esta parte política de entender el mapa completo, trazar mi objetivo, entender los objetivos del grupo, entender los objetivos de los otros, trazar la estrategia de actividades que voy a hacer y no hacer en base al comportamiento esperado de los otros y navegar estas aguas para alcanzar nuestro propósito, nuestros logros, entendiendo que no hay manera de hacerlo sin dar primero a los demás o generar valor para los demás? Con esto cierro un poco la charla de hoy, el contenido que les quería dar, que es una pizca de todo lo que van a ver en el posgrado. Tenemos grabado también el webinar anterior de Fernando, que es director del posgrado y que dio un webinar espectacular. Y quería invitarlos a participar de esta serie de cursos, de este camino de aprendizaje fabuloso. Y cierro este webinar invitándolos a hablar con el equipo de admisiones, invitarlos a acompañarnos y también abriendo a preguntas para que me pregunten lo que deseen, tanto del posgrado como de la parte de política empresarial, como de negocios, como de innovación, como de estrategia o cualquiera de los temas que vimos. Muchas gracias. Sí, soy parte de los profesores y soy codirector del diplomado. Así que nada, encantado me pueden, les voy a dejar también mi... qué bueno, qué alegría. Qué alegría, Rocío, encontrarte ahí. Es algo muy especial. Diseñamos con Fernando y con la UAI un diplomado que apunta a tocar un tema que no se toca. No hablamos de personas, hablamos de política y nos da miedo, hablamos de poder y nos da miedo. El poder es poder hacer. Nosotros toda la vida construimos deseo de poder hacer, herramientas para hacer. Entonces, hay mucho para llevarse, hay mucho para aprender, hay mucho para poner en práctica. Y, y nosotros estamos ofreciendo esto también de forma corporativa. Estamos yendo a corporaciones, a los boards, a los directores, a los gerentes y trabajando con pucha, ¿qué no estamos viendo? ¿Cómo hacemos para jugar este juego que hay que jugar? No es un juego a evitar, es un juego a jugar. ¿Y cómo lo jugamos bien? De forma tal de que todos ganemos y que gane también la organización. ¿Y cómo ponemos los incentivos correctos? Entonces esa es parte de la invitación. Les agradezco muchísimo, los invito a agregarme en cualquier red social y escribirme sin dudar con mi nombre y mi apellido. Les voy a pasar mi LinkedIn también si quieren cruzarse por ahí, mi Instagram. Eh, Parte de nuestra propuesta es una invitación a cercanía. Generamos red entre los profesores, los alumnos, nos apoyamos a crecer en el tiempo. Así que fabuloso que hayan estado, me hubiera encantado verles las caras, pero se dio la dinámica de esta manera, así que aproveché el chat lo más que pude y les agradezco muchísimo. Les dejo también mi mail si necesitan algo y si no hay ninguna pregunta, cierro por hoy. Les mando un gran abrazo, quedemos conectados y espero verlos en el diplomado. Cuídense muchísimo.